Bien, vamos a trabajar ácidos. Y específicamente cómo se forman los ácidos y cuál es su nomenclatura, o sea, cómo los vamos a nombrar. Inicialmente podemos dar la definición de ácido como compuestos que liberan iones de hidrógeno cuando se disuelven en agua. Estos ácidos podemos clasificarlos en dos: ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. La diferencia de estos dos es que uno tiene presencia de oxígeno y el otro no presenta oxígeno. De todas maneras, ya sea hidrácidos o sea oxácidos, ¿sí?, son sustancias que van a actuar con los elementos no metálicos. Inicialmente vamos a hablar acerca de los ácidos hidrácidos, que son ácidos binarios formados por la combinación de un hidrógeno y un no metal. O sea, estamos hablando de dos átomos. Esta puede ser la fórmula general, donde estamos representando hidrógenos y el elemento no metálico. Generalmente estos ácidos son compuestos formados por los elementos del grupo número 6 y los elementos del grupo número 7. Como ejercicio vamos a tomar el elemento que está por acá, el azufre. Recordemos que el azufre es un elemento que fácilmente puede formar iones, ya que ellos pueden recibir dos electrones. Este ion, recordemos, se llama el ion sulfuro. Entonces, este sulfuro negativo fácilmente se va a unir al hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno está en este primer grupo, ¿sí? Y habíamos hablado que su número de estado de oxidación es +1, lo que quiere decir que él fácilmente puede perder un electrón. Entonces, el hidrógeno +1 frente al azufre, que es -2. Cuando la molécula se une, entonces recordemos, intercambiamos estos números para que la molécula sea una molécula estable, sea una molécula neutra, de tal manera que la molécula va a ser H2S. Entonces, esa es la forma de formar un ácido hidrácido. Ahora le vamos a dar el nombre. Esta molécula puede recibir dos nombres. Inicialmente le podemos dar el nombre de acuerdo al ion. Recordemos que es el ion sulfuro, entonces la molécula va a ser un sulfuro. Sulfuro de hidrógeno. Y el otro nombre que le podemos dar hace referencia a la presencia de el hidrógeno. Entonces decimos que es un ácido. Ácido sulfídrico. Sulfídrico. Entonces observemos que estos compuestos van a recibir una terminación específica, la terminación hídrico. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de los ácidos hidrácidos, la terminación va a ser hídrico. Un segundo ejercicio que nosotros podemos hacer puede ser con el flúor. El flúor está en el grupo número 7, ¿sí?, y puede formar el ion fluoruro. Recuerden ustedes que fácilmente él puede obtener un electrón de más. Entonces, por esa razón, pues va a ser negativo. Frente al hidrógeno, de igual manera, decíamos que es +1. Entonces, su molécula que puede formar será hidrógeno +1 frente al flúor, que es -1,
es una molécula muy estable, neutra, entonces la fórmula será HF. El nombre, igual que el anterior, entonces viene del ion fluoruro, entonces va a ser un fluoruro. ¿Fluoruro de qué? De hidrógeno, correcto. Y si no, pues el otro nombre con el que más se conoce la presencia de hidrógenos, entonces va a ser un ácido. Ácido fluorhídrico. Perdón, me equivoqué acá. Entonces estamos hablando del ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Bien. Por último, podríamos citar otro elemento como puede ser el yodo. Entonces el yodo de igual manera forma el ion yoduro, ¿sí? La molécula va a ser HI y el nombre, estamos hablando del yoduro de hidrógeno. O su segundo nombre, presencia de hidrógenos, ácido. Ácido hídrico. Bien, ahora vamos a hablar de los ácidos oxácidos, o sea, presencia de oxígeno. Son ácidos ternarios que resultan de combinar un óxido ácido con el agua. Su fórmula general, como aparece acá, hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno. Recordemos que cuando hablamos de los óxidos ácidos, dijimos que era la unión del oxígeno con un elemento no metálico, no metal y oxígeno. O sea, todos los elementos que ocupan esta región. Entonces, vamos primero a formar la molécula. ¿Cómo formamos una molécula de ácido oxácido? Pues vamos a comenzar por el óxido. Entonces, tomemos un elemento del grupo número 4, puede ser el carbono. Entonces, recuerden ustedes que el carbono tiene números de oxidación o estados de oxidación de +2 y +4. En este caso, vamos a trabajar con +4. Frente al oxígeno, que es -2. Intercambiamos 4 y 2, ¿cierto? Y como lo habíamos visto, podemos o debemos de simplificar. Entonces la molécula va a ser CO2. Y estamos hablando del óxido carbónico. ¿Listos? Entonces, este óxido carbónico, como lo dice acá, el óxido más el agua va a formar el ácido oxálico. Entonces vamos a tomarlo por aquí abajo. Vamos a colocar este, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí abajo. Te voy a colocar CO2 más la molécula del agua. Esto que nosotros vamos a hacer es una reacción química. Esta reacción química la estamos representando mediante esto que conocemos como una ecuación. Prácticamente es una suma que nosotros hacemos, teniendo en cuenta la fórmula general que me dice que tiene que primero colocar el hidrógeno, por regla, por norma. Luego viene el elemento, en este caso el carbono. Y por último viene el oxígeno. Miramos la cantidad de hidrógenos que hay. En este caso, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces coloco 2 hidrógenos. La cantidad de sustancias de carbono, ¿cuántos son? Una nomás. Y en el caso del oxígeno,
entonces aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces simplemente tomamos el total, que son exactamente 3. Y esa viene a ser la molécula de ácido oxálico, H2CO3. Ahora vamos a mirar cómo le damos el nombre. Bien, entonces decimos la molécula es H2CO3. El nombre, pues inicialmente presencia de hidrógenos, entonces decimos, ya ese no es un óxido, sino decimos que es un ácido. Ácido. ¿Ácido de qué? Entonces, el ácido le vamos a colocar del óxido del cual proviene. Entonces decíamos que esto provenía del óxido carbónico. Entonces decimos que es un ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Listos? Ese es el nombre que va a recibir esa molécula. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a tomar el azufre. Recuerden que el azufre está en el grupo número 6 y los elementos puede trabajar con 2, con 4 y con 6. En ese caso, vamos a hacer el trabajo con el 6. Entonces, vamos a escribir acá SO3. Entonces estamos hablando del óxido sulfúrico. ¿De acuerdo? Este óxido sulfúrico le vamos a aumentar agua. H2O. Hacemos la suma. Tomamos los hidrógenos, los azufres y oxígenos. Miramos el total de hidrógenos que hay. ¿Cuántos hay acá? En esta ecuación hay 2, entonces coloco el 2 acá. Azufres, 1, pues no lo coloco, ¿sí? Y oxígenos, entonces sumamos 3 y 1 que hay acá, total 4. Entonces la molécula va a ser H2SO4. El nombre de esa molécula decimos que es un ácido. Ácido, y colocamos de dónde proviene. Entonces esto viene del óxido sulfúrico. Entonces el nombre va a ser ácido sulfúrico. Bien, por último podemos hacer un ejercicio con el cloro. Vamos a tomar el cloro. Recuerden el cloro, grupo número 7. El cloro tiene varios números de oxidación. Trabaja con el 1, trabaja con el 3, con el 5, con el 7. Para nuestro ejercicio vamos a tomar el mayor, vamos a tomar 7. Entonces, primero hacemos el óxido cloro con 7 frente al oxígeno, que es menos 2, intercambiamos, colocamos el 7 acá y el 2 acá. El nombre de este compuesto es un óxido. ¿Óxido qué? Correcto, perclórico, que está trabajando con el mayor. Este óxido perclórico vamos a aumentar el agua. Hacemos la suma, colocamos hidrógeno, colocamos el cloro y colocamos el oxígeno. Miramos el número total de hidrógenos que hay, les decimos que hay 2, colocamos el 2, el número de cloros que hay, que son 2, colocamos el 2, y el número total de oxígenos, aquí hay 7 y aquí hay 1, total 8. Entonces colocamos 8 acá. Entonces la molécula va a ser H2Cl2O8. Generalmente, como lo hacíamos con los óxidos, nosotros podemos simplificar. Si todos son pares, pues simplificamos.
Entonces la molécula real, la molécula mínima, va a ser HClO4. Ahora le vamos a dar el nombre. Entonces recordemos, tiene hidrógeno, decimos que es el ácido. Ácido, y colocamos del óxido del cual proviene, del perclórico. Entonces decimos ácido perclórico. Entonces la molécula del ácido perclórico es HClO4. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio donde me dicen a mí, escriba la fórmula del ácido carbonoso. Entonces me dicen, escriba la fórmula del ácido carbonoso. La forma más sencilla de hacerla es, si me dicen ácido, te voy a colocar todos los elementos, ácido e hidrógeno, carbono, que viene a ser el elemento, ¿cierto? Y oso, prácticamente está diciendo que es un oxácido, entonces colocamos el oxígeno. Ahora lo que nosotros tenemos que mirar es cuáles son los números que van a ir acá. Para ello, entonces nosotros debemos de determinar el número de oxidación, específicamente del carbono inicialmente. Recuerden ustedes que el carbono está en el grupo número 4 y este carbono puede tener números de oxidación como el 2 y 4. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? ¿O es el 2 o es el 4? Entonces, como dicen carbonoso, estoy trabajando con ¿cuál? Con el más pequeño, o sea, con el 2. Eso indica que su número de oxidación acá va a ser más 2. ¿De acuerdo? Ahora, el número de oxidación del hidrógeno, como lo venimos trabajando siempre, es más 1. El número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. ¿Listos? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que la molécula sea neutra. Eso quiere decir que debemos decir cuántos hidrógenos hay acá, cuántos carbonos y cuántos oxígenos. Entonces, en la práctica, hemos observado que cuando el número de oxidación del elemento es par, entonces el número que va a haber acá va a ser 2, siempre. Y con eso nosotros ya podemos determinar toda la parte positiva. Entonces, podríamos hacer la parte matemática. Aquí habrían 2 hidrógenos, cada uno es 1 positivo, entonces total van a ser más 2. En el caso del carbono no hay sino 1, generalmente no hay, siempre va a haber un elemento nomás del no metálico. Ese elemento es más 2, entonces decimos que este es más 2. El número total de partículas positivas va a ser más 4. Lo que quiere decir que esta parte negativa, para que sea neutra, debe ser menos 4. Si este oxígeno es menos 2, el número que va a haber acá del oxígeno, ¿cuánto será? Debe ser 2. ¿Por qué? Porque si yo digo 2 por 2 va a ser menos 4. Entonces, esa va a ser la molécula. La molécula específicamente va a ser H2CO2 y va a ser el ácido carbonoso. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es hacer el óxido, aumentar el agua y obtenemos la misma molécula. Bien, hagamos otro ejercicio. Entonces vamos a suponer que le dicen haga la fórmula para el ácido clórico. Entonces sabemos que el cloro está en el grupo número 7. Que este cloro, al estar en el número 7,
sus números de oxidación o estados de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7. Si me dicen que es clórico, de todos estos, obviamente, vamos a seleccionar el 5. Entonces, ¿cómo va a ser el ácido? Decimos, tenemos el hidrógeno, tenemos el elemento y tenemos el oxígeno. Sabemos que el hidrógeno siempre es más 1. Sabemos que este siempre es menos 2. Sabemos en este momento que el cloro es más 5, por su nombre que nos están dando. ¿Listos? Entonces, antes dijimos que si este número acá era par, el hidrógeno va a tener 2 átomos. Ahora, cuando es impar, el hidrógeno siempre va a ser 1. Entonces vamos a tener aquí 1, cloros 1 y oxígenos, vamos a mirar cuántos oxígenos hay. Entonces para ello pues simplemente revisamos la parte matemática, decimos que aquí hay más 1, aquí hay más 5, total tenemos que es más 6. Lo que quiere decir que la parte negativa también tiene que ser menos 6 para que la molécula sea una molécula neutra, sea una molécula estable. Entonces si el oxígeno es menos 2, ¿qué número va a haber acá? Cada molécula de oxígeno es menos 2. Quiere decir que aquí deben de haber ¿cuántos? Mínimo tienen que haber 3 átomos de oxígeno. De tal manera que cada átomo tiene 2, menos 2, total sería menos 6. Esto haría que la molécula fuera estable. Entonces ya tenemos la molécula. ¿Cómo es la molécula? Entonces la molécula va a ser HClO3. Y el nombre de esa molécula es el ácido clórico. Espero que lo hayan entendido. Bien, otro tipo de ejercicio es, por ejemplo, que a usted le den la molécula, le den la fórmula y le pidan escribir el nombre. Por ejemplo, le dicen, escriba el nombre para esta molécula, HNO3. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues lo primero es identificar que tiene hidrógeno, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es un ácido. ¿Ácido de qué? De nitrógeno. Pero para saber qué tipo de ácido es de nitrógeno, pues tenemos que revisar su número de oxidación. Recuerden ustedes que el nitrógeno está en el grupo número 5, acá. Y que ellos trabajan con 1, 3, 5, 2. Entonces, en este caso vamos a mirar cuál va a ser su número de oxidación. Es como más sencillo, ¿no? Porque sabemos que colocamos número de oxidación de los que sabemos. Sabemos que el oxígeno es menos 2. Sabemos que del hidrógeno es 1. Nos falta saber el del nitrógeno. Entonces hacemos algo muy similar a lo anterior. Cogemos, dividimos la molécula, parte positiva, parte negativa. La parte negativa sería 3 por 2, menos 6. Menos 6. La parte positiva tengo aquí más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el valor del nitrógeno para que la suma me dé más 6? Entonces, si este es más 1, el nitrógeno ¿cuánto va a valer? Pues más 5. 5 y 1, 6. Más 6 y menos 6. Entonces, esta es la forma de identificar cuál es el número de oxidación del nitrógeno. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno es 5. Lo que quiere decir que es el número mayor. Y por esa razón, si es el más grande, entonces le damos la terminación ico. Entonces, ¿cómo se llama el ácido? Entonces, el ácido va a ser el ácido nítrico. ¿Correcto? Ácido nítrico. Entonces, resumiendo, cuando me den la molécula, me dicen, hay el nombre, lo importante es determinar el número de oxidación del elemento no metálico. Con base en eso, yo le doy el nombre. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a suponer que le dicen, bueno, tiene esta molécula,
H2SO2. Le dicen determine el nombre. Entonces lo primero que hacemos es presencia de hidrógeno. Ya sabemos que es un ácido. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Ácido de quién? De azufre. Pero recordemos que el azufre está en el grupo número 6. Por acá. Que ese azufre tiene varios estados de oxidación. El 2, el 4 y el 6. Entonces la idea es identificar cuál de estos tres estados de oxidación es para poderle dar el nombre. Entonces hacemos lo mismo. Primero tomamos el del oxígeno, que es menos 2. Tomamos el del hidrógeno, que es más 1. Y con ello vamos a determinar el valor del azufre. Dividimos esto, parte negativa, parte positiva. Negativa serían 2 por 2. 4 sería menos 4, ¿cierto? Aquí sería 2 por 1, 2. Sería más 2. ¿Cuál será el valor de este azufre, ¿cierto? Para que me dé total 4. Entonces si este es más 2, pues el azufre será ¿cuánto? Más 2. 2 y 2, 4. 4 menos 4, 0. O sea, va a ser la molécula neutra. Entonces vamos a colocar su número, que es 2. Ahora sí démosle el nombre. Entonces, ¿el ácido qué? Está trabajando con la más pequeñita. Entonces decimos que es el ácido hipo. Hiposulfuroso. Ok, entonces volvemos a repetir. Cuando a mí me dan la molécula me dicen determine el nombre. Lo único que tenemos que hacer es determinar los estados de oxidación, específicamente el estado de oxidación del elemento. Con base en eso, entonces nosotros le damos el nombre. Bien, los invito a que hagan otros ejercicios. Gracias.